subaguda, menos de 3 meses, y ya pasa a la etapa crónica cuando persiste por más de 3 meses. Tiene una mayor incidencia esta patología en niños menores de 4 años de edad por todas las características que hemos visto de la otitis media aguda. La anatomía de la trompa, que es corta, que es horizontalizada, la falta de maduración de la trompa y otras características más. La disfunción tubaria es lo que hemos visto en los cuadros de otitis media aguda. Puede ser funcional o puede ser mecánica. Funcional por la falta de maduración de la trompa o porque no tiene una buena función mucociliar. Y tenemos, por ejemplo, la atopía, la disquinesia ciliar por causa viral, por ejemplo. Después tenemos las causas intrínsecas mecánicas, inflamación, o por compresión, puede ser una hipertrofia de las adenoides, que me comprime el orificio tubario a nivel de la rinofaringe, o tumores. A pesar de que no tiene signos y síntomas inflamatorios, en el estudio microbiológico de los líquidos que se han extraído del oído medio, se vieron que tienen gérmenes. Puede tener Haemophilus, Streptococcus, Pneumoniae, Moraxella catarrhalis. Y esto genera un ciclo, es decir, cuando tenemos un derrame efusivo en el oído medio, sea seroso o sea mucoso, van a haber endotoxinas o va a haber mediadores inflamatorios o va a haber enzimas que van a perpetuar la respuesta inmunológica. Y esto va a generar mayor edema a nivel de la mucosa de la trompa. Y eso va a generar mayor disfunción tubaria. Entonces, hay que cortar este ciclo inflamatorio para que de alguna manera mejore un poquito la función de la trompa ósea. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a favorecer que este paciente me genere una otitis efusiva? Como les dije, un cuadro de vía aérea superior, la alergia, la atopía nasal, los pacientes que tienen rinitis crónicas atópica, la hipertrofia de las adenoides, susceptibilidades genéticas y anatómicas. Por ejemplo, ahí hablamos de las alteraciones de la base de cráneo, como por ejemplo los fisurados alveolo-palatino que les hablaba ayer, que al tener una fisura alveolo-palatina, por allí la inserción de los periestafilino externo van a generar que no tenga una buena apertura y equiparación de presiones la trompa. Hay ciertas patologías como la trisomía 21, por ejemplo, que puede tener mayor predisposición a hacer patologías del oído medio. Y después tenemos las discapacidades congénitas o adquiridas. Y después, por ejemplo, otras causales como por ejemplo las guarderías, no tener lactancia materna, el contacto con pacientes fumadores, por ejemplo, un ambiente en el cual predisponga la irritación de la mucosa respiratoria. ¿Cuáles son las formas clínicas que vamos a tener? Va a depender del tipo de fusión que haya en el oído medio. Puede ser una otitis media secretora, que es cuando el contenido del oído medio es seroso, es decir, tiene escasa cantidad de proteínas. Y va a tener una coloración amarillenta y se puede ver a la otomicroscopía como un nivel líquido o burbujas o la totalidad del oído medio ocupado por este líquido. Después tenemos la otitis media mucosa, en el cual ya la carga proteica es mayor, y ya es un exudado que va a tener las características que nosotros le llamamos a veces Gruyère, que es como viscoso. Y a la otomicroscopía vamos a ver ya no como una coloración amarillenta, sino como blanquecina. Son de peor pronóstico que las secretoras en cuanto a la respuesta al tratamiento médico. Y después tenemos las hemosiderínicas, en la cual esta hemosiderina se forma porque hay una extravasación de sangre y del metabolismo de la hemoglobina vamos a tener
la hemosiderina, que va a generar en contacto con la mucosa del oído medio granulaciones. Y eso es lo que perpetúa el proceso inflamatorio y la muy mala respuesta al tratamiento, porque genera un tejido granulomatoso inflamatorio a nivel de la mucosa de la mastoides y del oído medio. ¿Cómo vamos a ver nosotros? En la automicroscopía, un tímpano azulado o verdoso, que es el color de la hemosiderina. Acá tenemos algunas imágenes donde van a ver esto que ven acá arriba y a la izquierda es una otitis media secretora, ¿sí? Como es un color amarillento pajizo. Y de acuerdo al contenido que tenga, al volumen del contenido del oído medio, puede haber la totalidad del oído medio ocupado, o puede haber burbujas, o puede haber un nivel. Esto que ven arriba y a la derecha es una otitis media mucosa, en el cual, por transparencia, podemos ver que hay un contenido blanquecino y que hay un aumento de la vascularización a nivel de los vasos que se encuentran en la periferia, cerca del anillo de Gerlach. Y esta que está acá abajo, a la derecha, van a observar que se la ve violácea, azulada, en algunos casos verdosa, que daría un hemotímpano, es decir, a extravasación de sangre en el oído medio. ¿Cómo puede presentarse clínicamente el paciente? Puede ser asintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no tiene dolor, tiene nada más que la hipoacusia. En este caso puede ser derivado porque el docente nota que el niño no le escucha en clase, o la madre lo trae porque le habla a su hijo y este no le presta atención, o porque mira la tele en un volumen muy alto. Entonces hay cosas que le va a llamar la atención a los adultos que van a pedir la evaluación otológica. Después puede presentarse también como una hipoacusia unilateral o bilateral conductiva, fluctuante. ¿Por qué fluctuante? Porque va a depender de la cantidad de líquido que hay en el oído medio. Es decir, cuanto mayor es la cantidad de moco que tenemos en el oído medio, va a ser mayor la hipoacusia conductiva. Es lento y es progresivo. Puede tener acúfenos y también mareos, sensación de plenitud, es decir, como que se apuna los oídos, como que se tapa, autofonía, es decir, que la misma voz le retumba al paciente, o una sensación de presión. En algunos casos puede tener como una otodinia leve, pero no como la otitis media aguda, que es una otodinia pulsátil, que aumenta con la valsalva. Generalmente el paciente va a tener hipoacusia, puede tener acúfenos de tono grave, la hipoacusia conductiva que tiene el paciente, y en ocasiones presentar como puntadas esporádicas en los oídos. Los niños tienen disminución de la atención, baja su rendimiento escolar, y eso es lo que va a llamar la atención en los docentes que van a solicitar la evaluación médica del. Y lo que les tiene que llamar la atención siempre, que es muy característico, es que no hay sintomatología de infección, es decir, no tiene fiebre, no tiene malestar general. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Lo realizan con la anamnesis, la otomicroscopía, explorar la cavidad nasal y la rinofaringe para valorar cuál es la causa que llevó a esta otitis efusiva, y siempre solicitamos estudios audiológicos. La audiometría tonal para ver el umbral auditivo, y la tímpano-impedanciometría, que es un estudio objetivo, nos va a permitir a nosotros demostrar que hay contenido en el oído medio al tener un timpanograma tipo B, en el cual no nos permite la distensibilidad de la membrana timpánica. Para poder tener una buena valoración del CABUM, vamos a pedir radiografía. Nosotros solicitamos radiografía de CABUM, perfil para partes blandas. Tiene que estar bien de perfil el paciente, bien alineados los maxilares, como maxilares inferiores,
como para poder ver bien la columna de la rinofaringe, la columna aérea de la rinofaringe. En el caso de ser un paciente adulto y que nosotros estemos sospechando alguna patología tumoral a nivel de Cavum, vamos a solicitar una tomografía computada. Y después tenemos el método de visión directa, que es la rinofibrolaringoscopía, que nos va a permitir valorar en mejor detalle la hipertrofia de las adenoides y cómo se desplaza hacia los laterales comprimiendo el rodete tubario. En cuanto al laboratorio, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? En el laboratorio queremos ver algunas causas que nos esté produciendo la inflamación de la mucosa. Y sobre todo lo que vamos a pedir si sospechamos atopía es un perfil inmunológico, es decir, un hemograma para valorar la cantidad de eosinófilos que tiene el paciente, y también vamos a pedir un dosaje de inmunoglobulina E para poder, después, si viene esta aumentada, pedir la evaluación por el alergista, para que le realice la testificación y podemos detectar de esta manera que el paciente es atópico. El estudio de la deglución y la función del velo del paladar también es muy importante, porque esto nos va a permitir a nosotros también valorar la apertura tubaria, si la trompa equipara bien las presiones, etc. Bueno, acá tienen una imagen en el cual tienen la otoscopía, como les decía hoy, como aquí media secretora, en la cual ven las burbujas y los niveles hidroaéreos a nivel de la membrana timpánica. Y cómo se correlaciona lo que nosotros valoramos a la otomicroscopía o a la otoscopía, y pedimos una audiometría tonal. En la audiometría tonal vamos a observar la hipoacusia conductiva de unos 40 decibeles promedios en este paciente. Vamos a ver y objetivar muy bien el gap osteoaéreo. ¿Qué quiere decir gap osteoaéreo? La diferencia que hay entre el umbral óseo o sensorial de la parte conductiva o aérea de la audición. Y en el timpanograma vamos a ver el timpanograma tipo B, en el cual nos está hablando a nosotros de que hay contenido en el oído medio y que de esta forma la membrana timpánica no puede tener una buena distensibilidad. Estos son los distintos timpanogramas que le he mostrado. El A es el normal, es una bastante simétrica a ambos lados, más o menos 1.5 la altura. El timpanograma tipo B, que es una curva plana, es típico de cuando hay algo en el oído medio, ya sea moco, derrames fusivos, mucoso, o si hay algún tipo de tumor, como un glomus, por ejemplo, tampoco me va a permitir la distensibilidad de la membrana timpánica, vamos a tener un timpanograma tipo B. Y cuando tenemos un paciente, o por ejemplo, un paciente que comienza con sintomatología en un carcinoma de Cavum, en un primer momento va a tener disfunción tubaria, no va a equiparar las presiones. En la clínica el paciente va a tener autofonía, va a tener sensación de fullness o apunamiento. Cuando nosotros le miramos los oídos con el microscopio, puede estar ventilado porque son los primeros estadios de la disfunción tubaria. Y cuando le hacemos el timpanograma, vamos a ver un timpanograma tipo C, es decir, una curva que se desplaza hacia la izquierda. En el caso de que nosotros tengamos un timpanograma AD, es decir, que no se llega a unir acá arriba, y es muy distensible esta membrana, nos puede estar sugiriendo de una disrupción de la cadena. Puede ser alguna luxación, algún traumatismo que lleva a una luxación y a una desconexión de la cadena, y esto nos va a dar un timpanograma muy alto, muy distensible. Y cuando tenemos este timpanograma AS, es decir, muy poca distensibilidad, puede ser que tenga una esclerosis de la membrana,
o que sea una autoesclerosis con fijación del estribo en la ventana oval, y esto me lleva a la anquilosis de la articulación y una falta de transmisión del sonido y poca distensibilidad de la membrana. Entonces ahí tenemos muy poca distensibilidad. Son los distintos ejemplos del timpanograma. Lo que compete a este PowerPoint, a este tema, es el tipo B, que es característico de un paciente que tiene una otitis efusiva. La placa de Kabum, como les decía, tiene que ser un paciente que esté bien de perfil, que los maxilares inferiores estén bien alineados, porque si el paciente tiene una pequeña rotación, ya no puedo ver bien la columna aérea del Kabum. ¿Y qué buscamos acá? Valorar si hay una hipertrofia de las adenoides, valorar el grado de compromiso de la luz de la rinofaringe. ¿Cuáles son los distintos grados que podemos tener? Podemos tener, como en este caso, una hipertrofia adenoidea grado 2, cuando es un poco más chico, 1/3 de la luz es un grado 1, un grado 2 es 2/3, y grado 3 es más de 2/3 o la totalidad de la luz del Kabum comprometida. Este es un grado 2, y la que está acá en el inferior a la derecha es un grado 3, que ya pueden ver como es un hilito de luz lo que logramos observar. En este paciente que tiene la hipertrofia adenoidea grado 3, además de tener compromiso muchas veces del oído medio, el paciente ya va a tener respiración bucal, ronquidos nocturnos, síndrome de apnea y hipopnea de sueño, que son muy característicos de los niños con adenoides obstructivas. En la imagen fibroscópica van a observar las adenoides como protrusiones que se ubican en la pared posterior, vegetaciones, ¿sí?, que se ubican en la pared posterior de la rinofaringe. ¿Cuál es la evolución de la otopatía efusiva? Puede curar y resolver espontáneamente sin requerir ningún tipo de medicación. Mientras el paciente ventile la fosa nasal, mejore todo lo que es la función mucociliar, el paciente va a mejorar. Y después ya tenemos formas prolongadas, en el cual va a tener hipoacusia, alteración del lenguaje y la cognición. Acuerden que cuando tenemos afectada la audición en la etapa prelingual, vamos a tener alteración en la adquisición del lenguaje, y esto nos va a traer trastornos cognitivos. Después también, al tener un derrame efusivo en el oído medio, va a predisponer a las infecciones de esto, y el paciente puede presentar otitis media aguda a repetición. Este líquido efusivo que nosotros tenemos, yo les comenté que tienen toxinas, que tienen enzimas, que tienen mediadores inflamatorios. Entonces, a lo largo del tiempo, esto me va a traer daños estructurales, tanto en la cadena como en la membrana timpánica. Y me va a llevar a lo largo del tiempo a dimerización de la membrana timpánica. Estas dimerizaciones van a ser sectores de la membrana timpánica en la cual vamos a tener adelgazada la membrana y va a tener predisposición no solo a la retracción, sino a la perforación. También puede llevar a adhesión entre lo que es la membrana timpánica y las estructuras del oído medio, ya sea la cadena o la pared interna, que son las otitis adhesivas, y la formación de colesteatoma. Cuando nosotros tenemos perforaciones timpánicas que son marginales, es decir, cerca del annulus, vamos a tener una lucha de epitelio allí. Y va a tender la piel del conducto, invadir el oído medio y de esta manera ser un punto de partida de una otitis crónica epidermisante o colesteatomatosa. Es decir, estos daños son evolutivos, no va a quedar solo como un derrame de moco, sino que va a ir progresando a atelectasias, después a adhesiones, o a perforaciones, o a colesteatoma, es decir, va evolucionando. El tiempo que demande esto en cada paciente es distinto.
¿Cuál es el tratamiento de la otitis? El tratamiento, en un primer momento, vamos a indicar tratamiento médico. El tratamiento médico, el esquema generalmente es corticoides y antibióticos. Los antibióticos tratando de cubrir los gérmenes que generalmente son los que van a estar colonizando este derrame, que es el hemófilus, la granamela, el streptoneumonia. Entonces vamos a abocar amoxicilina, amoxiclavulánico, y los corticoides, dependiendo de si es un niño o un adulto, valorar de acuerdo al peso, y generalmente los días que damos corticoides son entre 9 y 12 días de tratamiento de corticoides, siempre en dosis decreciente. Después siempre evaluar lo que es las fosas nasales, si tenemos una rinitis, si tenemos una hipertrofia de adenoides, si tenemos una adenoiditis. Siempre dar corticoides tópicos intranasales para ayudar a disminuir el edema y mejorar la ventilación. Dentro de los corticoides tópicos intranasales tienen la mometasona, la fluticasona, la triamcinolona, la beclometasona, es decir, tienen varios componentes. Y si no funciona, hacemos un nuevo esquema de tratamiento. Si vemos que no hay respuesta, ya debemos plantearnos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es ventilar el oído, es realizar o una miringotomía con o sin colocación de diábolos, y mientras tengamos espacio aéreo y una cámara aérea, optar con los diábolos, y si no, ya hay otras técnicas quirúrgicas como tubos hipotimpánicos, o si vemos que es un paciente que tiene, por ejemplo, fisura alveolo-palatina, o que ya viene colocándose diábolos varias veces, ya nos planteamos otro tipo de tubo de ventilación, como los tubos en T, por ejemplo, que tienen mayor tiempo de duración. Y en el caso de los niños, valorar si tenemos una hipertrofia adenoide, valorar si es necesario la adenoidectomía. Como les dije, si es un paciente que es alérgico, tratar de corregir estos factores. Si es un paciente que tiene algún trastorno de la inmunidad, también ahí tenemos vacunas orales, por ejemplo, para reforzar el sistema inmune. En el caso de los pacientes que son atópicos, ayudamos a los corticoides tópicos nasales con antialérgicos. Dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico, tenemos la colocación de diábolo, como les dije hoy, ante el fracaso de 2 o 3 esquemas de tratamiento médico, o cuando el paciente tiene otitis media aguda recurrente. El diábolo es como un carretel de hilo microscópico, es un tubo de ventilación transtimpánico, porque queda en la membrana. Hacemos una incisión, como para hacer una miringotomía, y con una micropinza tomamos una de las alas del diábolo, apoyamos en los bordes y empujamos con una punta. Y queda de esta manera. Cuando el paciente tiene esto, que es un tubo en T, o tiene un diábolo, el paciente tiene que tener los recaudos de no mojar el oído. ¿Por qué? Porque si moja el oído y entra agua, va a entrar a través del diábolo y de esta manera va a ser una otitis supurativa. Esto puede llevar a la extrusión del diábolo con la formación de granulaciones peritubo y la formación de granulomas aquí, y al extruirse puede quedar una perforación timpánica que es posible como una de las complicaciones de este procedimiento. ¿Cuáles son las secuelas que puede tener el paciente con una otitis efusiva? Puede tener erosión de la cadena, una interrupción de la misma, otitis adhesiva, tímpanoesclerosis o atelectasias. Esto es evolutivo, en realidad lo que primero ocasiona es la atelectasia, que es la retracción de la membrana timpánica, el cambio en la alteración de la postura de la membrana. La misma se va como acercando a la pared interna de la caja y va perdiendo cámara aérea. Hay distintos grados de atelectasia, grado 1, grado 2, hasta llegar a que la pared interna de la membrana contacte y se adhiera de forma definitiva a la estructura del oído medio.
y forma lo que se denomina media adhesiva. La tímpanoesclerosis, como le hablaba ayer, es el depósito de calcio en la membrana timpánica, y lo que va a producir esto es que este sector de la membrana tenga menos distensibilidad, que nosotros al hacer el examen otoscópico no tengamos una buena visión a través de la membrana de lo que pasa en el oído medio. Bueno, la otitis adhesiva. La otitis adhesiva es la otitis media crónica a tímpano cerrado, pero en el cual hay una adherencia definitiva de la capa epitelial timpánica a la pared interna de la caja, de la cadena. Y esto me va a llevar a desaparición del espacio aéreo del oído medio. Es el último estadio de la telectasia, y es irreversible. Una vez que está adherido, que hay una adherencia, ya es irreversible. Y se da por distintos factores de disfunción tubaria o por un factor mecánico de la membrana. Pueda tener algún proceso inflamatorio, alguna patología autoinmune, alguna granulación sobre la membrana que después lleva a la producción de la fibrosis. Lo más común es que sea por disfunción tubaria crónica, que me va a ocasionar hipoacusia conductiva entre 35 y 50 decibeles. Esta otitis fibroadhesiva puede ser total, es decir, toda la membrana, o puede ser parcial, es decir, un sector de la membrana timpánica estar adherido. Produce fullness, y en el caso de que el paciente tenga una sobreinfección, puede tener otorrea purulenta. Estas son algunas imágenes de otitis fibroadhesiva. En el que está primero acá a la izquierda es una parcial, en el cual vamos a observar cómo tapiza la membrana timpánica, esto que es el promontorio y parte del borde inferior. Acá también tenemos una adhesiva. Y muchas veces cuando nosotros miramos una adhesiva, como difícil discernir si es una perforación o si realmente el borde está muy marcado y el tímpano está adherido abajo y no hay una perforación. Acá tenemos otra fibroadhesiva más completa y podemos valorar el promontorio, el martillo. Acá tenemos otra, que si ustedes la miran muy bien se van a dar cuenta de que es una adhesiva, porque nos está marcando todas las estructuras. Esto que es acá, lo que estamos viendo es el martillo, que está bastante verticalizado y dirigiéndose hacia promontorio o pared interna. Esta es la descendente del yunque, que se articula con el capitorio del estivo, y acá están las cruras. Y ya abajo de las cruras tenemos la platina, que se articula con la ventana oval. Pero uno mira así y aparentemente, si lo miras muy rápido, parecería como una otitis crónica simple, una perforación. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente? Con la audiometría tonal. Esperen, que no sé qué toque acá. Bueno, la evaluación, ¿cómo lo hacemos? Con la audiometría tonal, que nos va a dar el umbral auditivo, la tímpano-impedanciometría, que nos va a servir para ver las presiones del oído medio, si tenemos reflejo estapedial, es decir, si esa cadena está anquilosada o no, y también nos va a servir para ver la distensibilidad de la membrana timpánica. Y el examen rinosinusal es muy importante, porque de esta manera a nosotros nos va a dar cómo está la trompa, la presión. Esperen un cachito. Bueno,
El examen rinosinusal es muy importante porque de esta manera nosotros vamos a valorar cómo está funcionando la trompa o si hay algo obstructivo que me esté generando esta alteración. Bueno, a ver. El perfil inmunológico, vamos a pedir hemograma, dosaje de inmunoglobulina E, radiografía de Tabun para ver si hay algún factor obstructivo, ¿sí? Y acá tenemos algunas imágenes en el cual vemos una forma parcial de adhesiva, vemos ya cómo está empezando a generar una osteitis a nivel de la descendente del yunque, con el capitorio del estribo, y tenemos formas clínicas que son asociadas a síndromes, como por ejemplo el FLAP, que es lo más común de ver, que trae muchas alteraciones a nivel del oído medio. Generalmente los fisurados alveolo-palatinos en algún momento van a producir un colesteatoma por el grado de disfunción tubaria que tiene. Y después tenemos las formas complicadas, que es ya cuando se instala el colesteatoma, o cuando tenemos, es decir, pasa ya de ser una hipoacusia conductiva y se transforma en una mixta. Nosotros llamamos laberintización. Antes de producirse la adhesiva, tenemos las atelectasias, ¿sí? Dentro de lo que es la atelectasia, tenemos como definición, que es un cuadro secuelar, es secuelar, es decir, por más de que nosotros volvamos a ventilar ese oído medio, una vez que la atelectasia se instauró en ese grado, no hay un retroceso. Es un cuadro secuelar de otitis secretoras de larga data, en la cual hay una pérdida parcial o total del contenido gaseoso del oído medio, con fenómenos inflamatorios en la membrana timpánica y pérdida de la capa media. Esto va a ir llevando a retracciones de la membrana timpánica y tejidos de granulación en la parte de la cadena osicular. Tiene un origen multifactorial. Otitis efusiva de larga data, fenómenos inflamatorios a nivel de la membrana timpánica, pérdida de la capa media, granulaciones a nivel de la cadena osicular que va a generar osteólisis. Tenemos la clasificación de SADE, un estadio 0 es normal, un estadio 1 tenemos ligera retracción, en el cual podemos observar un tímpano ligeramente retraído, y vamos a ver cómo se verticaliza un poco el mango del martillo. El estadio 2, el tímpano entra en contacto con la articulación incudo-escapedial. El tipo 3 ya contacta con promontorio. El tipo 4 ya es un tímpano que empieza a adherirse al promontorio, y en el tipo 5 o estadio 5 puede perforarse. Este es el estadio grado 1. ¿Ven? La posición de la membrana normal es el negro, y el rojo vendría a ser la atelectasia grado 1. El espacio aéreo que se pierde es la diferencia que hay aquí. Vamos a observar el examen microscópico esto, la verticalización del mango del martillo, y cómo los ligamentos tímpano-malleolares empiezan a marcarse. Vamos a ver más acentuado también el anillo de Gerlache. Podemos observar que puede estar ventilado o puede haber contenido. Si hay contenido, esto va a seguir progresando. Está en actividad esta patología. El grado 1 acá, con contenido. Esto que ven acá blanquecino es la tímpanoesclerosis, ¿sí? Y este es el derrame efusivo. Esto es los ligamentos tímpano-malleolares que están más marcados. Esto que ven entre los ligamentos es la membrana de Shrapnel, es la membrana timpánica que no cuenta con capa media, y la pars tensa es todo esto que cuenta con capa media. El grado 2 ya contacta con cadena,
¿sí? Con yunque y estribo, pierde más espacio aéreo, y vamos a observar en el cuadrante postero superior cómo marca, ¿sí? Toda esta parte. Si logran ver, esta parte de la membrana timpánica es bimérica, es decir, no tiene capa media. Acá tenemos otra vez un grado 2. Y un grado 3 ya toca promontorio. Miren todo el espacio aéreo que se pierde y ya queda muy marcados los elementos. Acá tenemos un grado 3, se marca más, va a tender a perforar, ¿sí? Se marca promontorio, tímpano bastante adelgazado, bimérico, muy marcado, lo que es el anillo de Gerlach. El grado 4 reviste todas las estructuras, ¿sí? Miren cómo marca la cadena, marca el promontorio, las tímpanoesclerosis. Acá también, un grado 4. El grado 5, perforación parcial de la membrana timpánica retraída. Los estadios 2 a 5, ya hay cambios atróficos asociados y pueden coexistir 2 o más grados de atelectasia. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente no tiene que ser simétrica la evolución de ambos oídos. Puede que el oído derecho del paciente tenga una atelectasia grado 1, grado 2, y en el oído izquierdo tenga una adhesiva. O sea, pueden coexistir varios grados de atelectasia en el mismo paciente. El diagnóstico diferencial lo hacemos con la otitis mucosa, perforación timpánica, con el colesteatoma, es decir, siempre que tengamos un oído con un bastante compromiso adhesivo, tenemos que solicitar una tomografía y valorar que no haya piel o que no se esté formando un colesteatoma enático, que es el lugar donde generalmente se ubica. Y con otras retracciones timpánicas que no vienen al caso por una disfunción tubaria, que puede ser autoinmune, que puede ser por algún antecedente traumático, etc. El tratamiento, tenemos el tratamiento de la disfunción tubaria, el tratamiento del derrame efusivo del oído medio, los tratamientos preadhesivos, y valorar conducta quirúrgica, es decir, adenoidectomía, luminoplastia, septumplastia, es decir, siempre tenemos que ver cuál fue el origen que llevó a esta disfunción. Si tenemos un paciente que tiene poliposis nasal, desvío septal, hipertrofia coronética, hipertrofia de las adenoides, tratar de corregir la parte funcional respiratoria y también la parte del oído medio con el derrame. ¿Qué tenemos que evaluar antes de decidir una conducta? En la hipoacusia, cómo está la cadena, si el paciente tiene supuración o no, si hay contenido o no en el oído medio, cómo están las presiones en el oído medio y qué patologías asociadas tiene el paciente. ¿Qué conductas podemos seguir? Control evolutivo. ¿Cuándo vamos a controlar y esperar? Por ejemplo, si es un paciente que tiene un cuadro respiratorio, hizo el tratamiento médico, pero persiste con una otitis efusiva. Entonces le vamos a dar un tiempo prudencial para que ese contenido se reabsorba en el oído medio. 3 semanas aproximadamente, y le volvemos a hacer el control microscópico. Y bueno, de seguir con derrame, se llegará a la miringotomía o algún momento, o se repetirá el esquema de tratamiento. Colocar diábolos o tubos hipotimpánicos cuando vemos que después de varios esquemas de tratamiento persiste el derrame, tenemos que optar por algún tratamiento quirúrgico. Dependiendo de la cámara de aire que tenga ese oído medio, podemos optar por un diábolo, por un tubo en T o un tubo hipotimpánico. Reconstruir la cadena si tiene una disrupción. Si la membrana timpánica está perforada, empezar en una condroplastia o en una miringoplastia, es decir, reconstruir la membrana con algún tipo de fascia, de músculo o cartílago, dependiendo del grado de disfunción tubaria. Y si ya el paciente tiene
piel en el oído medio, tiene un colesteatoma, la mastoidectomía radical. Es decir, hay que ir viendo cada paciente. El tratamiento de la disfunción tubaria tiene que estar presente en todos los estadios, así como los cuadros alérgicos y rinosinusales subyacentes. Es importante, si el paciente es muy atópico, siempre hacer el tratamiento con algún corticoide tópico, dar algún antihistamínico o antialérgico que pueda tomarlo en forma prolongada. Y bueno, y dependiendo del tipo de caso clínico, vamos a ir viendo qué tratamiento hacemos, si tratamiento médico, o si además hay que colocar un tubo de ventilación o conducta expectante. Eso va a depender de cada caso. Maniobras de Valsalva también son muy importantes. ¿Cuáles son las maniobras de Valsalva? Las maniobras deglutorias, por ejemplo. También le pedimos al paciente que movilice el velo del paladar, inflar globos, la fonoaudióloga le hace también ejercicios con ventituba, o en el caso de también comer o mascar chicles, ayuda mucho a la movilización del paladar blando y con el consiguiente la de los peristafilinos. El seguimiento clínico, o sea que el paciente mejore y además que mejore, que no vuelva a coleccionar derrames efusivos en un tiempo prudencial. En el tipo 3, evaluar las adherencias con otoscopia neumática y se evalúa el tratamiento quirúrgico ya con un tipo de tejido más rígido como es cartílago, valorar la condroplastia. Y después, ya cuando tenemos mucho riesgo de colesteatoma, acuérdense siempre de solicitar una tomografía computada para valorar en mayor detalle ese hueso temporal y todas las estructuras del oído. Acá tenemos algunos casos, por ejemplo, que ya les mostré. Por ejemplo, para que ustedes vean, una telectasia grado 1, con un oído medio ventilado. El paciente generalmente tiene una pérdida de 15 decibeles aproximadamente y con un timpanograma normal. Pero si tenemos un mismo paciente con una telectasia grado 1, con derrame en el oído medio, vamos a ver que ya la hipoacusia conductiva aumenta a 40 decibeles y que el timpanograma es tipo B. Y la telectasia grado 3, contenido en oído medio con hipoacusia conductiva moderada. Es decir, hay distintos cuadros clínicos y de acuerdo a los cuadros clínicos la conducta que se va a seguir. Hay veces que nosotros vemos a la otoscopía una telectasia importante, es decir, con dimerización de la membrana, con retracciones importantes, pero le hacemos la audiometría tonal al paciente y tiene una audición socialmente útil. Entonces, en estos casos, si el oído medio está ventilado, si no está en actividad el proceso, la conducta es expectante. Ir controlándolo una vez al año, cada 6 meses, y después si vemos que se mantiene igual, cada 2 años, es decir, vamos espaciando los controles. Y este paciente, aunque ustedes vean que es un oído bastante comprometido, el paciente sigue con una buena transmisión del sonido y con una audición socialmente útil y dentro de los parámetros normales. Esto que ven acá es para que ustedes vean dos cosas, la telectasia y un bolsillo. ¿Cuál es la diferencia? En una telectasia ustedes tienen un orificio de entrada bastante amplio y pueden tener un control de todo lo que es el fondo. En cambio, en un bolsillo tienen un orificio de entrada pequeño, les hace muchas veces difícil controlar el fondo del bolsillo. Muchas veces no podemos ver si es un bolsillo que está en contacto con la cadena, si en el fondo del bolsillo se está acumulando piel. Para tener un buen control de un bolsillo necesitamos imágenes, porque esto puede ser precursor de un colesteatoma. Empezar a meterse la piel, empezar a formarse el colesteatoma como catáfila de cebolla, y esto tiene un comportamiento que puede ser erosivo e invasivo. Y de esta manera
agarrarlo a tiempo antes de que se forme un colesteatoma más grande. Acá tenemos una otitis fibroadhesiva parcial posterior, en el cual tenemos una adherencia a lo que es el yunque y el estribo. Y lo llamamos miringo incudo estapedopexia, es decir, la membrana se adhiere, incudo quiere decir yunque, y estapedio es el estribo. Los bolsillos son depresiones localizadas de la membrana timpánica en cualquiera de sus regiones. Como les decía, tiene una boca u orificio de entrada y una bolsa interna de mayor diámetro. En la mayoría de los casos se ubican en el cuadrante posterior superior, la partensa, y puede evolucionar a erosión de la cadena o a un colesteatoma. Los bolsillos de retracción en el 60% se ubican en la partensa, 26% en el cuadrante posterior superior y un 16% en la mitad inferior, y el 40% en la par flácida. La mayoría de los bolsillos tienden a ir hacia el ático y retrotímpano. Eso es muy importante valorarlo con las imágenes. ¿Cuándo nos tiene que llamar la atención un bolsillo? Cuando supura, es decir, cuando tiene una otorrea, o cuando está en contacto con la cadena, o cuando vemos, por ejemplo, aquí, en la parte de la periferia del bolsillo, que está con signos de eritema, de congestión, están con un proceso inflamatorio, también les debe llamar la atención, porque quiere decir que ese bolsillo tiene un proceso inflamatorio en su interior. Y puede ser un colesteatoma. Yo no les voy a preguntar en el examen, por ejemplo, los grados de los bolsillos, sino a mí lo que me interesa saber, que a ustedes les quede bien claro, que muchas veces pasa como algo desapercibido un bolsillo, pero que ustedes lo tienen que estudiar con imágenes. Nosotros como que estamos viendo la punta del iceberg nada más, no podemos tener un control de si eso es tan ático, el tamaño que tiene, si ya está contactando con la cadena, ya me envolvió la cadena y tenemos el tegmen timpani cerca. Entonces es muy importante ver si su bolsillo está limpio, si está con otorrea, si descama piel, porque ya estamos en presencia de un colesteatoma o en estadio precolesteatomatoso. Y tienen que quedarle bien claro que los bolsillos se controlan con imágenes. La clínica de un bolsillo puede ser asintomático o puede tener síntomas como hipoacusia fluctuante u otorrea. El diagnóstico: otomicroscopía, endoscopía de oído, estudios audiométricos y timpanométricos y la tomografía computada de peñascos, cortes axiales y coronales para poder tener una buena valoración. En conclusión de todo esto que hemos visto, es otitis efusiva, atelectasias, otitis fibroadhesivas y bolsillos de retracción, son enfermedades de un proceso dinámico, es decir, que podemos tener en un paciente una atelectasia grado 2 y de acá a un tiempo cuando viene y no se le realizó un control periódico, el paciente no es muy adherente a los controles y el tratamiento, ya venía el colesteatoma. Entonces, aclarar al paciente y también tener en cuenta que son patologías que van a ir evolucionando. Y que es muy importante la evaluación otomicroscópica o endoscópica, la evaluación de la función auditiva y los controles imagenológicos. No sé si les quedó alguna pregunta pendiente de esto o algo no les ha quedado claro, como para poder definir bien. La mucosa del oído medio va acompañada de una perforación timpánica permanente. Es decir, nosotros podemos tener distintos tipos de perforaciones timpánicas, que puede ser por disfunción tubaria, por traumatismo, por alguna otra alteración,
pero en este caso se da, en la mayoría de los casos, por una disfunción tubaria. Y para que esto, digamos que esta perforación ya es permanente, tiene que pasar 3, 4 meses que persista la perforación a nivel del tímpano. Afecta al complejo mucoperiósteo, de la estructura del oído medio, cavidad timpánica, bloque mastoide, trompa eustaquio. Tiene un comienzo insidioso, un curso lento con tendencia a la persistencia y deja secuelas. Es frecuente en la edad adulta. Generalmente, cuando tenemos una otitis crónica simple o disfunción tubaria, no se regenera, sino en la mayoría de los casos tiene que ir a una resolución quirúrgica, una meringoplastia, una condroplastia o una timpanoplastia cuando además necesita la reconstrucción de la cadena. Porque ya es un tímpano que viene con procesos inflamatorios recurrentes y con alteraciones, y generalmente ya es un tímpano que es bimérico, que tiene pérdida de la capa media, con muchos trastornos inflamatorios y regeneraciones cicatrizales. Entonces, esa perforación generalmente no cierra por sí sola. Esto es, por ejemplo, paso. Esperen un cachito, chicos. Bueno.
Bueno, chicos, disculpen, ahí volví. Según perforaciones centrales, que son relativamente la de mejor pronóstico, la que nosotros tenemos que controlar muy de cerca son las que tienen las perforaciones marginales, las que están cerca del ánulus, porque son las que van a tener mayor predisposición a generar colesteatomas o hacer uno de las puertas de entrada formar un colesteatoma. Entonces tenemos perforación timpánica central, puede tener lesiones inflamatorias de la mucosa o puede haber tejido de granulación, y la cadena osicular puede estar íntegra o no. Eso lo vamos a valorar con la audiometría. Cuanto más la audiometría sea una hipoacusia conductiva más de 50 decibeles, ya estamos en presencia de que puede haber un compromiso de la cadena. Bueno, acá tenemos con signos de osteitis o una otitis media crónica reagudizada, en el cual ustedes pueden ver que hay colección purulenta, hay otorrea, puede haber como acá granulaciones en la mucosa del oído medio, puede también deformaciones polipoideas. Cuando el proceso inflamatorio persiste por más tiempo, después de los granulomas ya la mucosa empieza a formar pólipos. Y acá tenemos las perforaciones marginales, ¿no? Por más chicas que sean marginales, siempre tenemos que controlarlas, porque el epitelio escamoso puede meterse en el oído medio y después ir formando colesteatomas. ¿Cómo se forma? Con múltiples factores, ¿sí? Dentro de ellos tenemos los factores anatómicos, histológicos, factores bacteriológicos. Generalmente las otitis crónicas simple, el germen que predomina es la Pseudomonas aeruginosa, el estáfilo, o son polimicrobianas. Entonces hay que pensar en estos gérmenes para hacer la cobertura antibiótica cuando esta otitis crónica se encuentra reagudizada, ¿sí? La infección va desde el conducto hacia el oído medio. Dentro de los factores embriológicos, como les decía, siempre hay que tener en cuenta la neumatización del hueso temporal. Cuando nosotros tenemos algo que nos altera la neumatización, vamos a tener después procesos crónicos a nivel del oído medio. Por ejemplo, si tenemos otitis desde los 6 meses de edad, tenemos una mastoides diploica poco neumatizada, con engrosamiento de la mucosa, va a ser un oído medio que va a tener mayor predisposición a las otopatías crónicas. Estos son los periodos de neumatización. El primer periodo va del quinto al sexto mes hasta el final del primer año. Luego hay un segundo periodo de neumatización de la mastoides que va hasta los 5 años y después va habiendo remodelaciones hasta la edad adulta. Dentro de las alteraciones de la neumatización puede haber varias causas. Reflujo, puede ser causas también aspiración de líquido amniótico, pero lo más frecuente que altera la neumatización son las causas inflamatorias de origen infeccioso como las otitis, es lo que más nos va a alterar. Y esto en cuanto a los cultivos de la aspiración de la otorrea, generalmente es polimicrobiana o predominan estáfilos y pseudomonas, que son los gérmenes que predominan en conducto. La etiología de la disfunción, como les decía hoy, la disfunción tubaria crónica por lejos es la causa más frecuente. También puede ser por algún tipo de otitis que me lleva a una necrosis amplia de la membrana, como la producida por el estreptococo betamolítico. Después tenemos perforaciones traumáticas, como por ejemplo un blast auricular. El blast es cuando hay un golpe
a nivel del meato auditivo externo, como un pelotazo o un golpe con la mano abierta, que genera como un efecto de succión y desgarro de la membrana. A veces por cuerpos extraños, los niños que andan con hisopos o se meten cosas en los oídos y produce un desgarro de la membrana timpánica. La disfunción tubaria crónica, esto ya lo hemos visto, no me voy a detener a decirles cómo va generando la presión negativa, todos los cambios inflamatorios que genera, de la telectasia hasta las perforaciones. Y aquí está cómo se clasifican. Simples o exudativas es cuando hay una conservación del epitelio mucoso, es decir, y las epidermisantes es cuando ese epitelio mucoso es reemplazado por epitelio epidérmico, es decir, hay una metaplasia del epitelio mucoso del oído medio. Este epitelio epidérmico puede ser cicatrizal o todos los estratos germinativos del epitelio epidérmico invadir el oído medio y es lo que me va a dar el colesterol, que son la invasión como del epitelio estratificado hacia el oído medio y se va organizando como en catáfila de cebolla. Bueno, si ustedes escuchan esos sonidos de animales gritando, son los detenidos, no le hagan caso. Dentro de las otitis tenemos la sintomatología, tenemos hipoacusia de variable intensidad, porque todo va a depender del tamaño de la perforación, y si además está seca esa otitis crónica, es decir, no tiene un proceso inflamatorio o está reagudizada y tiene otorrea y hay granulaciones y hay imágenes polipoides, eso va a hacer que tenga un mayor grado de hipoacusia. También va a haber más sintomatología o la hipoacusia va a ser más acentuada si hay una disrupción o una osteitis, es decir, la perforación más una osteitis. Entonces esto nos va a llevar a tener, por ejemplo, si tengo una perforación, generalmente hay una hipoacusia conductiva de 30, 40 decibeles. Y si ya tenemos una alteración de la cadena, va a ser de 50 o 60 decibeles la conductiva. Pero si solo tenemos afectado el oído medio, va a ser una hipoacusia conductiva únicamente. Ahora, cuando este paciente hace otitis a repetición, muchas veces las toxinas pueden ingresar al laberinto y comprometer también la audición perceptiva o de la vía ósea y transformarse de ser una hipoacusia conductiva a una mixta. Entonces, las reiteradas infecciones a lo largo del tiempo pueden llevar también a un compromiso del oído interno. Los acúfenos generalmente son graves y están dados por la pérdida de la membrana timpánica, es decir, al tener una perforación el paciente va a sentir un acúfeno que generalmente lo compara con un ruido caracol o viento, ¿estamos? No duele. ¿Por qué? Porque tenemos perforado, o sea, supura y drena. ¿Cuándo hay dolor? Cuando tenemos una complicación, una mastoiditis, por ejemplo, o cuando tenemos una otitis externa secundaria. Como les decía en la clase de otitis externa, es decir, siempre hay que mirar y tratar de llegar hasta la membrana para ver si viene esta inflamación del oído externo primaria o secundaria a la otorrea. Duele cuando hay una otitis externa entonces asociada al cuadro de otitis media, duele cuando hay una complicación, es decir, una mastoiditis, una petrocitis o algún otro compromiso, ahí vamos a tener dolor o una pericondritis asociada. Después tenemos dentro de los antecedentes, siempre hay que preguntar patologías otológicas. Porque, o sea, cuando ustedes tienen una otitis crónica, cuando tienen una perforación, cuando tienen un compromiso crónico del oído medio, es porque hay una mala ventilación en más del 90% de los casos. Entonces deben valorar regionalmente cómo está ventilando el paciente. Eso en la gran mayoría de los casos. Y después tenemos los pacientes con patologías comórbidas, como los inmunocomprometidos, los diabéticos, que van a tener predisposición a hacer, por ejemplo, una otitis necrosante o una otitis externa maligna que me puede llevar a una perforación timpánica.
Mirar bien con el automicroscopio todas las características del tímpano a través de la perforación, cómo está la mucosa del oído medio, cómo está la cadena. Y los exámenes complementarios son importantes para ver el umbral auditivo y sobre todo las imágenes para decir, bueno, ¿es una crónica simple o un colesteatoma? ¿Cómo vamos a diferenciar la crónica simple? Puede tener engrosamiento de mucosa, puede tener mastoides diploica, pero nunca va a haber erosión ósea. En el colesteatoma hay erosión, hay compromiso de cadena, ¿sí? En la automicroscopía, como les decía, tienen que valorar todo. La perforación, las características, la ubicación, la mucosa, la cadena, si hay secreciones, cómo son, cerosas, mucosas, mucopurulentas, con sangre, o si están sobreinfectadas con hongos como una otomicosis, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer patología del conducto auditivo externo, que yo les decía que las otomicosis son más frecuentes en los pacientes con perforaciones timpánicas, porque genera un ambiente más húmedo a nivel del conducto auditivo, y esto es lo que nos va a llevar a que ese oído tenga una mayor predisposición al crecimiento de los hongos, que son saprófitos en el conducto. Acá tenemos crónica, en el cual la membrana timpánica está con signos de flebosis, está engrosada, hay derrame mucoso, y acá vemos cómo sale a través de la perforación. Acá vemos un oído que está sin signos inflamatorios, es decir, está la perforación, pero es un oído seco, le llamamos nosotros, y acá tenemos una perforación marginal, que cuando vemos estas imágenes así blanquecinas como descamativas, es mejor solicitar una tomografía y descartar que no esté formándose un colesteatoma en este sector. Y más acá, que es la zona apical y retrotimpánica. Acá tenemos otros tipos de perforaciones, acá vemos los depósitos de calcio en la membrana timpánica, la timpanoesclerosis. Acá también una membrana con timpanoesclerosis, muy adelgazada. Una membrana bimérica. Acá un oído con dos perforaciones. Acá vemos promontorio. Entonces, después tenemos que hacer la valoración audiológica, es decir, pedir un examen completo audiológico. Audiometría tonal, logoaudiometría por vía aérea y por vía ósea, acúfenometría, que es la valoración del acúfeno, si el paciente lo tiene, y la PFT, que es la prueba de función tubaria. Es muy importante la prueba de función tubaria porque nosotros con esto vamos a tener un pronóstico si es que el paciente se va a operar del injerto, ¿no? Si va a sufrir lo mismo que el tímpano, si es una trompa que no equipara ninguna de las presiones, ese injerto que coloquemos también va a sufrir la falta de adherencia, va a rechazar el injerto, se va a perforar, etc. Acá tenemos una hipoacusia conductiva. ¿Por qué de grado variable? Porque va a depender del lugar, tamaño de la perforación, compromiso o no de la cadena. Entonces tenemos hipoacusia. Tenemos cómo equipar al paciente tanto las presiones positivas como las negativas. Una trompa normal permeable que equipara ambas presiones. Vamos a ver que es este tipo de curva. Y después tenemos esta que equipara bien las presiones positivas, pero parcialmente las negativas. Es una trompa disfuncionante. Tenemos acá que equipara parcialmente las positivas y no equipara las negativas. Y después aquella trompa ocluida que no equipara ninguna presión. Este paciente es muy probable que se le realice una meringoplastia con fascia y se perfore la fascia. Entonces habría que ver algún tipo de injerto un poco más resistente como un cartílago y valorar una condroplastia. Las imágenes son muy importantes. Antes pedíamos las radiografías
de Schuller y Joseph III, pero ahora solicitamos la tomografía computada de peñascos. Tenemos que valorar el grado de la neumatización de la mastoides, la altura del tegmen, cómo está el seno lateral, si hay erosiones o no. Es muy importante valorar todo esto. Esto, por ejemplo, es una tomografía computada normal, axial, de peñascos, en donde el corte tomográfico pasa por el antro de la mastoide. ¿Cómo sabemos que es el antro? Porque tiene forma de reloj de arena, y en parte de los cortes vamos a ver una parte de la cadena. Esto que ven acá es la apófisis mastoides bien neumatizada. Este es el saco endolinfático, el seno lateral, el conducto auditivo interno, la cóclea, ¿sí? Que son cortes que nosotros tenemos que valorar. Distintas alturas, ¿sí? Acá está el seno lateral, y acá tenemos otras alturas de cortes axiales. Acá tenemos una mastoides, si ven a la derecha, un engrosamiento de la mucosa, es una mastoiditis crónica, y a la derecha y acá a la izquierda podemos ver cómo está neumatizada la mastoides. El paciente tiene una otitis crónica derecha. Acá podemos observar la caja, esto es un corte coronal. En los cortes coronales podemos observar la caja timpánica y podemos valorar todos los segmentos, el ático o epitímpano, el mesotímpano y el hipotímpano. Parte conducto auditivo interno, parte de la cóclea. En este corte coronal también es muy importante valorar esto, que es el tegmen antri, ¿sí? El techo de la apófisis mastoides, el tegmen timpani. Esto que ven acá es el ático, ¿sí? O epitímpano. ¿Qué vemos en el ático? Parte de la cadena, la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. No lo vamos a ver a través de la otoscopía porque nos tapa la pared posterior del conducto. Pero cuando hay un colesteatoma a este nivel, me erosiona esto primero. Y ahí sí vamos a poder tener acceso a lo que es parte del ático. Esto que ven transparente como un hilito acá es el tímpano. Esta es la ventana oval, ¿sí? Se va a articular con la platina del estivo. Conducto semicircular superior, conducto auditivo interno, y aquí está el hipotímpano con los vasos que está la carótida y la yugular. Esto que ven acá es el espolón de Joseph, la pared externa del ático, que es lo primero que se erosiona cuando se forma un colesteatoma. Acá el grado de neumatización de la mastoides es muy importante. La evolución. Se indican medidas de cuidados locales, porque tenemos una perforación. Si el paciente moja el oído, va a supurar el oído medio, porque todos los gérmenes que están en el conducto van hacia el oído medio y va a supurar. Entonces siempre los cuidados que tiene que tener el paciente es colocar un algodón con vaselina, tapar el oído o tapones de silicona maleable. No tener moco, porque al ser disfuncionante se llena de moco y enseguida va a supurar el oído. Entonces todos esos recaudos debemos tener. Y diagnóstico diferencial con la TBC, el carcinoma, los granulomas, la otitis media crónica epidermizante, el colesteatoma. Si la crónica simple, que es por la disfunción tubaria, la perforación por disfunción tubaria, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todos los otros, incluso con el carcinoma de oído medio o con auditivo externo. Tratamiento cuando está supurado, muy importante, el tratamiento local. Como además del antibiótico, del corticoide, es muy importante el tratamiento local con gotas, con antibióticos, pulverización con ácido bórico en polvo, porque esto ayuda mucho a secar el oído y hace que las pseudomonas no se reproduzcan más rápido, ayuda, es bacteriostático, y el uso de gotas con antibióticos, y acuérdense, con está perforada la membrana, tenemos que dar antibióticos que no sean ototóxicos y son de elección la cipro o la ofloxacina.
Y en el caso que esté solo infectado con hongos, podemos picar las paredes con bifonazol o miconazol, pero no tirarlas a demanda porque puede ser ototóxico para el paciente. O azul de metileno también. Dar la opción al paciente de colocar un injerto, hacer una meringoplastia, ya sea con fascia o con cartílago. En el caso de que esté alterada la cadena, no solo una meringo, sino también una timpanoplastia. Sí, en este caso dice acá antrotomía exploradora, es cuando, por ejemplo, se sospecha que puede haber una colección de piel o algo a nivel del antro, se hace una cirugía como una otitis crónica y se fresa un poquito el antro para explorarlo, a ver si hay o no piel o si se está formando o no un colesteatoma. Pero más que nada es eso, es decir, tener en cuenta de que la mayoría de las perforaciones timpánicas son por disfunción tubaria. Lo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras, como por ejemplo por alguna granulomatosa, por TBC, por actinomicosis, o por una vasculitis, o una infección del conducto que me compromete la membrana, como los hongos, o como la otitis externa maligna, un niño que se ha perforado la membrana con algún cuerpo extraño. Es decir, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Y si es traumática, generalmente es un tímpano normal, entonces hay que darle tiempo. Si le viene a la consulta a un paciente que le dieron un pelotazo, se perforó, o se cayó y se lastimó, o un niño que jugando con el hisopo se perfora la membrana, hay que esperarle unos 3 meses aproximadamente, ir controlando, porque cierra la mayoría. Si tenemos un tímpano normal, va a regenerar y va a cerrar con una membrana dimérica a ese nivel, obviamente, pero va a cerrar. Si no cierra más allá de los 3 meses, y bueno, ahí ya debe ir a la colocación de un injerto. He tenido pacientes que han ido a la playa, por ejemplo, y en zonas donde la marea es bastante agitada, una ola han tenido perforaciones timpánicas. ¿Me entiendes? Y depende de la ubicación de la perforación, también va a ser la probabilidad de cierre o no. Si es una perforación marginal, no tiene resto timpánico en ese borde, no va a cerrar. ¿Estamos? Tiene que ser, para que cierre solo, una perforación que tenga bien todo el borde y que no esté marginal, porque si no, no va a cerrar por más chiquita que sea. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta.